Bueno, buenas tardes, señoras y señores, chicos y chicas, bienvenidos todos. Probablemente algunos de ustedes estuvieron el año pasado en las dos primeras conferencias que organizamos sobre acoso escolar. La Fundación Mutua Madrileña, por si no lo saben, se lo recuerdo, comenzó el patronato de la Fundación Mutua Madrileña, aprobó en 2016, a propuesta mía, que soy el director general de la Fundación, una línea de acción orientada a combatir y a luchar, a intentar reducir en la medida de nuestras posibilidades el acoso escolar en nuestro país y obviamente a intentar aminorar el terrible sufrimiento de quienes lo padecen a través de diferentes líneas de actuación. Una línea de actuación era la sensibilización sobre este problema, fundamentalmente, obviamente, orientada a los compañeros y compañeras de quienes sufren el acoso escolar y orientada a hacerles actuar y a no permanecer en silencio a través de diferentes campañas de sensibilización que hemos hecho fundamentalmente en redes sociales, que como ustedes bien saben, pues hacer una campaña de sensibilización en este sentido, pues en periódicos o en la televisión, pues es absurdo, porque los chicos y las chicas de hoy en día pues ni ven la televisión ni mucho menos ven los periódicos, con lo cual para actuar y llegar a un determinado colectivo tienes que utilizarlo en función, tienes que hacerlo en función de los canales de comunicación que a ellos les llegan, que ellos utilizan y que ellos se nutren, ¿no? Y en segundo lugar, un plan de actuación de forma preventiva en colegios. Tenemos una planificación para desarrollar un programa de actuación en un centenar de colegios al año, más que en un centenar de colegios, en un centenar de grupos escolares, porque algunas actuaciones pues, son en varios grupos de un mismo colegio. Y luego no solamente en colegios donde tenemos planificado ir, sino también en colegios donde nos piden que tienen un determinado problema, que nos piden que actuemos. Y luego en tercera línea de actuación, que es la investigación de esta problemática. Todo esto lo hacemos en colaboración y como partners, como socios, junto con la Fundación ANAR. Y la Fundación ANAR, que como ustedes ya sabrán, pues desarrolla una fantástica labor a través del teléfono de atención al menor en situación de riesgo, que realmente se trata de ayudar a chicos y chicas, niños y niñas que tienen problemas de todo tipo, no solamente relacionados con el acoso escolar, sino también de violencia familiar, violencia sexual, fracaso escolar, temas de separaciones de los padres, etcétera. Pero lo que hacemos es que con toda la información que recoge la Fundación ANAR sobre los chicos y chicas que llaman con un problema de acoso escolar y del tratamiento, de la ayuda y del apoyo que se les ofrece, pues hacemos unos estudios muy rigurosos de investigación sobre cuál es la problemática desde el punto de vista de los afectados. Son los únicos estudios que se hacen en este país. Otra cosa es que bueno, pues salga de vez en cuando, no, pues el no sé cuánto por ciento de los niños han sido testigos de una situación de tal, ¿no? No, esto es estudios rigurosamente muy técnicos y avalados en una base muy importante de cientos de casos en base a la experiencia de los afectados. Y con todo esto, desde hace 2 años venimos desarrollando un plan de actuación que, bueno, pues como a mí me dicen siempre, también desarrollamos desde la Fundación un plan de actuación de lucha contra la violencia de género y apoyo a mujeres maltratadas, también de seguridad vial, y me dicen, oye, ¿cuál es la rentabilidad en términos de impacto social de esto? En el caso, por ejemplo, de la seguridad vial que desarrollamos con jóvenes de 18 a 25 años, y yo digo, pues mira, con que en un caso hayamos evitado que uno se mate o se quede tetrapléjico en una silla de ruedas, a mí me vale, ¿no? Pues en este caso es lo mismo. Lo que hagamos, sea mucho, sea poco o sea intermedio, para nosotros es fantástico. Vamos a tener hoy la primera jornada. Si ustedes les apetece y les interesa, pues por supuesto están invitadísimos a venir a la segunda. La segunda va a ser sobre el tema del ciberbullying, que también ha sido, del ciberacoso escolar, que también ha sido objeto de un estudio diferencial por parte de la Fundación Mutua Madrileña,
Como saben perfectamente, pues antiguamente, pues hace 20, 30 años, el acoso escolar se producía en la clase, en el recreo, en la ruta, en el patio, en el comedor, y hoy en día se extiende hasta el último rincón de tu casa, de tu dormitorio, y hasta las últimas horas de la noche. Y en el caso de que te lleves al niño a otro colegio, seguro que hay quien tiene un primo, un amigo, no sé qué, que es capaz de trasladar esa situación al nuevo colegio. Pero ese tema lo trataremos en nuestra propia reunión, contaremos con más expertos desde el punto de vista de derecho y también con la comisaria jefe del Cuerpo Nacional de Policía que se ocupa de estos temas, y yo creo que también será tan interesante como la reunión que vamos a tener esta tarde. Mi idea es que tengamos un debate, coloquio, diálogo, como lo queramos llamar, con nuestros tres invitados que voy a presentar muy someramente ahora mismo, y a continuación tengamos durante más o menos una hora, y a continuación tengamos pues 20 minutos en los cuales ustedes, pues si le desean, pues puedan formularle alguna pregunta o expresar alguna inquietud. Para ello, yo creo que todos deberían tener un tarjetón en su butaca, y entonces, pues en cualquier momento que lo deseen, no tienen por qué esperar hasta el final, hasta que hayamos terminado la primera parte del diálogo, pues se lo pueden pasar a nuestras azafatas que están de un lado a otro, y ellas me lo pasarán a mí, y yo uniré las preguntas, las resumiré y se las formularé a nuestros invitados que voy a presentarles ahora mismo, después de darles una afectuosa bienvenida y agradecerles de todo corazón que hayan acudido a nuestra llamada. De derecha a izquierda y al revés para ustedes, tengo a mi izquierda a Andrés Crespo. Andrés es inspector de educación y miembro del equipo de apoyo contra el acoso escolar de la Comunidad de Madrid. Paréntesis, ¿cuándo ha creado la Comunidad de Madrid, la Consejería de Educación, este equipo? La creación formal es una resolución de la Viceconsejería de Organización Educativa del mes de mayo de 2016. Mayo de 2016. Aunque el equipo está trabajando antes, empezó a realizar alguna actuación en el mes de febrero. La resolución, que es decir, es cuando un órgano administrativo pone que un equipo a funcionar, pues sería del mes de mayo. Gracias, Andrés. Bueno, es que también es interesante que se haya creado este equipo solo hace año y medio. Andrés es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y posgrado universitario en Gestión Administrativa por la Universidad de Alcalá de Henares. Ejerció la abogacía en sus primeros años y fue profesor de Derecho. En el 86 obtiene su plaza como funcionario docente del Cuerpo de Profesores de Educación Secundaria en la actual especialidad de Formación y Orientación Laboral. Tras unos años en centros de enseñanza secundaria, en 1991 Andrés se incorpora a la Unidad de Programas Educativos de Madrid, donde ejerce diversos cargos como asesor técnico y jefe de servicio. Es decir, que por un lado es interesante, yo creo que todo lo que nos puede aportar, porque en primer lugar tiene su formación de Derecho, ha ejercido la abogacía, ha sido profesor de secundaria y ahora está y luego ha estado durante muchos años haciendo labores de inspección y ahora en esta unidad. En 2008 entra a formar parte del Cuerpo de Inspectores de Educación, donde sigue ejerciendo su labor y en la actualidad. Y desde mayo de 2016 forma parte del proyecto Equipo de Apoyo contra el Acoso Escolar de la Comunidad de Madrid. Es una unidad formada por 3 profesionales de la Administración que ofrece asesoramiento a colegios para que puedan gestionar, superar y actuar ante los casos de acoso escolar. Rafael Fontán es director de enseñanza secundaria en el José Churriguera de Leganés, en el Instituto de Enseñanza Secundaria José de Churriguera de Leganés. Rafael es catedrático de latín en este instituto desde 1980, nada más y nada menos que 37 años ejerciendo esta labor, y entre 1990 y 1996 tuvo algunas responsabilidades en diseño de programas educativos y en formación del profesorado como jefe de servicio en la red de formación del Ministerio de Educación. Desde 2001, además de profesor de latín, es el director del Instituto José de Churriguera, que es el centro de escolarización preferente de alumnos con trastorno del espectro autista.
Es decir, que también va a ser harto interesante, no solamente por los años que ha desarrollado su labor de enseñanza, sino también por su responsabilidad de director del instituto. Y Benjamín Ballesteros, en representación de la Fundación Ganar, que es, como ya les he dicho, nuestro socio y nuestro partner en este programa que venimos desarrollando de lucha contra el acoso escolar. Es el director de programas de la Fundación Ganar, es doctor en Psicología Clínica y profesor colaborador en la Clínica Universitaria de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Desde hace cerca de 20 años, Benjamín trabaja en Ganar, esta fundación que les decía, dedicada a la ayuda a niños y adolescentes en situación de riesgo, y allí ha desempeñado diferentes responsabilidades, siendo actualmente el director de programas. A través del teléfono ANAR de ayuda al menor en situación de riesgo, esta fundación recibe anualmente miles de llamadas de niños o padres con problemas de acoso escolar, entre otras muchas situaciones que son atendidas no solamente por sus psicólogos, sino también por sus abogados y expertos legales. Y con estos mimbres, si a ustedes les parece bien, pues vamos a empezar el debate. Yo tengo que formularle a Andrés, abusando, y también, en cierta forma, a Rafael, abusando de su amabilidad y su generosidad de estar aquí con nosotros, una pregunta que a lo mejor puede resultar un tanto incómoda, pero que yo no me sustraigo a hacerla. Y la pregunta es la siguiente. Yo creo que muchos, bueno, a lo mejor me equivoco, pero yo desde luego pienso, lo voy a decir en primera persona para no ponerme en su lugar, que en muchísimas ocasiones y en situaciones de acoso escolar los colegios se ponen de perfil. A mí me gustaría saber si estoy completamente equivocado, si este es un lugar común o en fin, o realmente a lo mejor no es que se pongan de perfil, sino que realmente pues la gestión del problema requiere un análisis previo que, en fin, dilata la actuación o que no lo hace tan eficaz o tan urgente como los padres esperarían o esperaríamos que sucediese. ¿Cuál es la realidad, Andrés? Bueno, yo no puedo estar de acuerdo en esa afirmación. Vamos a ver, la experiencia mía como inspector en los últimos años, del año 2008, y desde luego desde que coordino el equipo, en todas las actuaciones que se ha tenido en los centros que tengan que ver con un caso de acoso escolar, por pequeño que sea ese caso de acoso escolar, el centro ha actuado. El centro actúa, por nuestra experiencia, siempre, o casi siempre. No quiere decir que no pueda haber puntualmente un centro que no haya hecho todo lo que tenía que hacer o que no lo haya hecho tan rápido como debiera o como se esperara que lo hiciera, porque también hay que tener en cuenta cuál es la apreciación del usuario, del cliente, entre la terminología de calidad, de cómo se le está dando respuesta a una situación determinada y de cómo está sintiendo lo que está sufriendo, más o menos de manera grave, el alumno. Pero las actuaciones en todos los casos se han dado y desde luego desde que estamos en el equipo, en todos los centros en los que hemos actuado, hemos visto una actuación rápida y pronta del centro. ¿Qué es lo que ocurre? Que en algunos casos a lo mejor no se conocía en profundidad lo que estaba ocurriendo, no se había detectado. Eso puede ser. Desde luego ahora hay unas herramientas que ha puesto la Comunidad de Madrid a disposición de todos los centros para prevenir y para detectar el acoso, que se pueden ver en una web que es la web de convivencia de la Comunidad de Madrid. Bueno, es una web que simplemente tecleando en Google Convivencia de la Comunidad de Madrid pueden ver esas herramientas. Es decir, el centro actúa. ¿Que puede actuar a veces de otra manera? Sí. Pero yo, desde luego, con esa afirmación, como he dicho al principio, no puedo estar de acuerdo, porque es que además va contra sus propios intereses, contra sus intereses personales, los intereses personales de la dirección, del tutor, del profesor, pero muchas veces también contra intereses económicos o contra la propia imagen. Cuando un centro no actúa en un caso en el que un alumno está sufriendo, se está deteriorando el alumno de una manera grave, pero también se puede deteriorar una imagen de un centro que, debiendo actuar, no actúa, independientemente de otras consideraciones de tipo administrativo o incluso penal que pudiera llevar esa inacción por parte de un centro. Entonces ya digo que
Que puede haber casos, sí, pero la generalidad es que actúan rápidamente y, desde luego, con las herramientas que tienen los centros, que se han renovado todas a partir del 2016, se ha modificado el protocolo de actuación, había uno, pero se ha modificado y se ha generado un nuevo protocolo. Con las herramientas de prevención, de detección, con una herramienta informática que se ha proporcionado a todos los centros, como es un test masivo online que pueden hacer, generado por la Universidad Complutense y que se ha puesto a disposición de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y, por tanto, de todos los centros, como es la herramienta de Socioescuela, se puede actuar y, de hecho, actúan. No sé si tú puedes tener una visión algo diferente de... No, a mí lo que me preocupa es la pregunta, no la respuesta, sino la pregunta. Yo diría que... No sé si mi opinión es un caso aislado. No parece. No he dicho que lo sea, he dicho que me es preocupa. preocupante, Me preocupa sin duda, que sin exista duda. la propia pregunta, ¿no? Porque me parece que de alguna manera denota una cierta desconfianza hacia la institución educativa. Yo pediría a la sociedad que tenga confianza en nosotros, nada más lejos de la realidad. Yo creo que los profesores, los equipos directivos, hasta donde yo conozco, se dejan la piel por la convivencia en los centros, con mayor o con menor acierto, pero de la misma manera que no se puede responsabilizar, digamos, absolutamente a la sociedad o al gobierno o a la mutua de la siniestralidad vial. Bueno, es verdad que hay accidentes, pero si echamos mano de las estadísticas, ¿cuántas situaciones de acoso escolar se dan en los centros? Se dan muchas, son preocupantes, aunque fuesen pocas. Pero es que la normalidad no sale en la tele. Lo que sale en la tele es la situación de acoso extrema, además, ¿no? Yo llevo casi 40 años de experiencia, es verdad que he estado siempre o casi siempre en el mismo centro, pero he tenido responsabilidad en la administración y he podido trabajar con muchos centros y muchas veces me sorprende la opinión que tiene la sociedad de los centros, ¿no? Muchas veces basada únicamente en tertulias de televisión, en sensacionalismos de televisión. Yo creo que eso hay que corregirlo necesariamente. Y luego, por lo demás, me gustaría añadir que a veces nos fallan las herramientas. Es decir, yo creo que la Comunidad de Madrid tiene que hacer un esfuerzo por dotar a los centros, aparte de la documentación necesaria y del apoyo de los equipos de especialistas o de expertos. Bueno, hay situaciones que la comunidad debe revisar urgentemente, ¿no? Por ejemplo, la tutoría. La Comunidad de Madrid publicó una orden en 2011 para que los centros pudieran prescindir de la tutoría. Es urgente que esa orden se revoque. La Comunidad de Madrid no tiene tutoría en bachillerato, por ejemplo. Mi centro lo hacemos porque consideramos... La Comunidad de Madrid dio a los centros, en 2011, insisto, no era el equipo actual de la Comunidad de Madrid, pero dio a los centros la posibilidad de renunciar a la tutoría y sustituirla por lengua y matemáticas. Los centros de secundaria, seguramente podremos extendernos en esto, me parece muy importante hablar del acoso escolar desde el principio, no desde el final, desde el principio. Los centros de secundaria están diseñados para funcionar con una estructura vertical. Y es urgente que los centros de secundaria se rijan o funcionen con una estructura horizontal. Me explico brevísimamente. El equipo de profesores que trabaja con un grupo de alumnos, el equipo de primero A, el equipo de cuarto C, que tiene que analizar una posible situación de conflicto en su aula, no tiene nada de tiempo en su horario para reunirse. Se tiene que reunir en recreos. En mi centro ayer teníamos una reunión precisamente para un tema de estos. Yo tenía que explicar a los profesores una situación de conflicto en su aula, o comentarla con ellos, o valorarla con ellos, mientras se comían el plátano, o mojaban en el té la galleta, porque no hay tiempo. Tenemos tiempo para reunirnos los departamentos didácticos, porque los centros de secundaria todavía tenemos la estructura del siglo XIX heredada de la universidad, ¿no? Y falta la estructura horizontal, falta la estructura de coordinación. El tutor no puede fácilmente reunir información sobre sus alumnos de los compañeros. Es importante hablar del acoso escolar una vez que se produce, pero desde luego yo creo que es mucho más importante desde el principio. Por lo demás, en mi experiencia personal, entusiasmo, dedicación al trabajo, amor a los alumnos y procurar que las situaciones no lleguen a situaciones delicadas no lleguen a plantearse. Antes de pasar a Benjamín, quería, porque no quiero que esto sea solamente un diálogo a buscar responsabilidades y tal, sino que también quiero que sea de utilidad, ¿no? Entonces me gustaría, Andrés, que por favor nos contases de una forma resumida cuál es el protocolo de actuación o qué tienen que hacer los padres cuando detectan que su hijo está sufriendo una situación que se mantiene en el tiempo, que
que no es que no le haya pegado un compañero, que eso no es, eso habrá, seguro que hay otros canales internos en el colegio de gestión, pero que ya hay una situación de acoso, de permanencia en el tiempo y que por lo tanto se puede considerar tal, ¿no? ¿Qué deben hacer los padres? ¿Qué es lo que deben, mejor dicho, qué es lo que deben, tú, desde tu posición en la consejería, qué es lo que deben esperar o demandar los padres del colegio? ¿Cuáles son las vías que tienen de actuación? ¿Qué es lo que deben esperar? ¿Cuáles son los protocolos por los que debe actuar el padre y que por lo tanto ellos pueden dirigir? ¿Qué es lo que deben esperar o deben exigir? El padre, cuando detecta, el padre o el equipo directivo del centro o el profesor o el tutor, es decir, si nos centramos porque la jornada de hoy fundamentalmente sería la actuación de los padres en el caso del acoso escolar, la participación de las familias. Cuando un padre detecta por cualquier tipo de signos, ya sea por la propia observación, por cómo se encuentra el niño, por cuál es su estado anímico, por cómo se relaciona con el resto de los compañeros, ya se ha llegado incluso a crear herramientas. En el País Vasco se ha hecho una herramienta en la que incluso por una aplicación de móvil se pueden detectar por la cara, por la forma de estar el niño, síntomas de acoso escolar. Evidentemente lo tiene que poner en conocimiento del centro. Lo tiene que poner en conocimiento del centro, fundamentalmente del tutor, del equipo directivo. Es verdad que hay un documento, es decir, cuando se ha generado la nueva documentación del protocolo de acoso escolar del año 2016, que sustituye a uno que había en el 2012, hay un documento específico, hay dos anexos, el anexo 1A y el anexo 1B, para la comunicación de esa detección. Pero da igual, o sea, no haría falta utilizar el documento en el caso de que alguien realmente estuviera angustiado, quisiera comunicárselo al centro, se le puede comunicar al centro, y una vez recibida esa comunicación por el centro, las instrucciones que regulan la aplicación del protocolo dice que el equipo directivo tendría que cumplimentar ese documento para empezar a actuar y empezar a realizar las actuaciones de investigación, que a veces van a concluir en que es un caso de acoso escolar y a veces van a concluir que es otra situación. No tiene por qué ser una cosa, aunque pueda haber un conflicto, puede haber un problema de convivencia, puede haber un problema de relación mutua entre dos alumnos o entre varios, sin que eso derive en un caso específico que recoja todos los elementos de lo que sería el acoso. Pero como primera actuación, el padre ponerlo en el conocimiento del centro. Además es que es lo más sencillo. Es decir, tienes al tutor, el tutor de referencia, en todos los grupos de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria, y luego dependiendo de la organización del centro, de la que quiere dotarse en base a su autonomía el centro, pues también en el resto de las etapas educativas tienen un tutor y si no tienen un equipo directivo. Si consideran que no tienen la respuesta adecuada por parte del centro, del tutor del centro, ¿tienen otra vía de actuación? Vamos a ver, hay una obligación. Que no sea acudir todavía a los tribunales. No, vamos a ver. Hay una obligación, en el momento que alguien recibe esa comunicación del anexo 1 del protocolo o una comunicación verbal que se documente por parte del equipo directivo en ese anexo 1 del nuevo protocolo del año 2016, se tiene que empezar a actuar. Es decir, esa actuación ya no se paraliza hasta que se llega a la conclusión, a una conclusión provisional, después de analizar los hechos. El anexo 2 del protocolo determina y concreta cuáles son las posibles situaciones en las que se puede concretar ese acoso. Es decir, puede ser un acoso físico, puede ser un acoso verbal, puede ser un ciberbullying, un acoso por LGTBI-fobia o por razón de identidad, de género o de sexo. ¿Y cuáles son los hechos en que se han concretado la situación? Bueno, pues una vez que se ha analizado por parte de los profesores, que tiene que determinar la dirección del centro para que lleven la investigación del protocolo, se tiene que llegar a una conclusión provisional si hay que seguir considerando el caso como acoso o se deriva a otra situación. Si se considera el caso como acoso, pues hay otra serie de actuaciones posteriores, pero que están todas ellas predeterminadas. Y están a disposición, ya digo, de todos los centros a través de una herramienta que ha elaborado un equipo de inspectores de todas las direcciones de área territorial de la Consejería de Educación y coordinadas por la Subdirección General de Inspección Educativa. Esta subdirección encargó a este equipo la elaboración de un protocolo que no es simplemente la elaboración de un documento administrativo, sino que además también se recogen pues, elementos de detección y de prevención del acoso y de análisis de la situación del centro en aquellos momentos y en aquellos lugares que el centro, ya digo, en función de su grado de autonomía, determine. El otro día, en una reunión con un director de un instituto, también de Leganés, pues ante un caso de acoso, el director determinó que una de las funciones que iban a desarrollar en las juntas de evaluación previamente
debido a ese caso, pero también un poco por preocupación para evitarlo, era hacer una evaluación de la situación del acoso en cada uno de los grupos, para no encontrarse sorpresas. Es verdad que no es lo mismo el contexto de un colegio de primaria, que son contextos pues, mucho más pequeños, son colegios de línea 1, colegios de línea 2, donde todo el mundo se conoce y donde todo el mundo sabe más o menos lo que puede estar ocurriendo en una clase, donde también el ámbito de supervisión en función del número de alumnos del grupo es menor que en un instituto, en el que es más fácil conocer a todos y cada uno de los alumnos del grupo. Son contextos más cerrados que los institutos, que son contextos más abiertos. Pero, ya digo, ante esos contextos más abiertos, ante esas mayores dificultades, se tienen que idear una serie de organizaciones de espacios y tiempos que permitan conocerlo. Este director de instituto optó por esta situación. Pero ya digo, como primera, y un poquito como resumen, como primera actuación, es verdad que se puede ir a los teléfonos de comunicación, al teléfono del Ministerio. El teléfono del Ministerio, por ejemplo, cuando detecta un caso, cuando le comunican un caso, nos lo comunica a nosotros y directamente nosotros se lo comunicamos a la Dirección de Área Territorial correspondiente para que se actúe. Esta mañana hemos tenido el último, pero lo más rápido, lo más efectivo, lo más eficaz y quizá lo más sencillo es comunicarlo directamente a la dirección del centro. Gracias. Perdona, sí, por favor, Rafael. Efectivamente, es como dice Andrés, incluso intuitivamente, es como dice Andrés. Es decir, por supuesto que ahora hay una normativa, hay unos protocolos estandarizados, digamos, pero yo he trabajado antes de los protocolos en los centros de secundaria y es un poco como hemos funcionado. Es decir, ¿cuál es la situación? Pues efectivamente que llega a conocimiento del equipo directivo, del tutor, por la vía que sea, una situación delicada, ¿no? Inmediatamente se habla con el tutor, inmediatamente se investiga qué ha podido pasar, se cita a los padres de uno, se cita a los padres de otros y se llega a la conclusión que llegue. La cuestión es si la conclusión del centro se avala o no se avala lo suficiente, ¿no? Porque los centros tenemos un grave riesgo de equivocarnos. Los centros no somos psicólogos, no somos psiquiatras, no somos policías, somos profesores, educadores sí, pero profesores no. A mí me resulta muy sencillo decir, es una situación de acoso, la comunico a la edad, pero yo no quiero comunicar, yo lo que quiero es solucionar la cuestión, ¿no? Si yo digo, no es una situación de acoso, la Comunidad de Madrid me autoriza a valorarlo y a tomar una decisión al respecto, ¿no? Si posteriormente hay un suceso desagradable, van a decir que yo he actuado correctamente y simplemente que ha habido... Es decir, cuando hay un incidente grave en un centro, mejor dicho, cuando un joven... tiene una grave crisis, me estoy recordando con dolor el caso del Ciudad de Jaén, ¿no? Del año pasado, o de hace 2 años ya. Es una chica que ha perdido la vida. No es una alumna, es una chica que ha perdido la vida. Es curioso que en el mundo educativo, cuando hay un joven que por lo que sea tiene una crisis de este tipo, lo primero que se piensa es que es un alumno, y lo segundo que se piensa es que el centro no ha hecho nada. Y en ocasiones es lo que se dice precisamente y el centro se ha puesto de perfil. No sé, si se suicida, con perdón, un empleado del Corte Inglés, no se piensa que está acosado en el Corte Inglés, se piensa, pobrecito. En el mundo de la educación hay una invasión, en ocasiones yo creo que muy sana y en ocasiones muy dañina, de toda la sociedad para opinar, para establecer a veces prejuicios o a veces verdades a medias, ¿no?, que hace mucho daño. Déjennos trabajar, de verdad que somos buenos profesionales y lo cierto es que este tipo de situaciones afortunadamente son muy minoritarias, ¿no? Pero cuando ocurren, seamos prudentes, valorémosla con cuidado, acudamos a los expertos, ¿no? No mezclemos las cosas necesariamente, ¿no? Sí, tienes toda la razón, Rafael. Te puedes primero equivocar en el diagnóstico y luego segundo de la resonancia de los casos. Que, en fin, también hay que tener en cuenta que os confiamos a nuestros hijos y es un tema que nosotros los cogemos no todos tenemos gusto. un hijo, ojalá, ¿no?, trabajando en el Corte Inglés. No, al hilo de lo que decía, vamos a ver, una modificación sustancial que ha habido en relación al documento en el que administrativamente es verdad que detrás hay un caso, detrás hay una persona, detrás hay un alumno que sufre y que en algunos casos sufre mucho y además sufre de una manera cruel. La diferencia que hablabas antes entre el ciberacoso y el acoso físico es que el acoso físico presencial puede llegar a ser cruel, el ciberbullying o el ciberacoso puede llegar a ser algo de 24 horas al día durante 7 días a la semana que no para y psicológicamente te destroza. Ambos son muy crueles, pero bueno, para analizar todos estos casos hay una diferencia entre el protocolo del año 2012 y el protocolo
protocolo de 2017. Ambos tienen una base legal. Hay un decreto de la Comunidad de Madrid que regula esto y también un decreto del Estado del año 95 que regula lo que es el acoso escolar. Digo que hay una diferencia fundamental en cuanto a la participación de profesorados bueno, del profesorado fundamentalmente, pero con distintas funciones en el desarrollo, en la investigación, en el análisis del caso. Y esto lo estamos comprobando en los centros cuando vamos nosotros y tenemos una mesa en una reunión en la que hay 6 o 7 profesionales. La diferencia, ya, como decía, entre el protocolo de 2012 y el de 2016 es que antes era un protocolo que lo hacía un profesor solo, en el cual se encontraba, como tú bien dices, a veces pues superado, lo mejor, bueno, ¿qué hago yo aquí? ¿Cómo analizo los hechos? Yo no soy juez, yo no soy policía, yo no entiendo derecho administrativo, no soy psicólogo. Ahora el protocolo, y es verdad que con todas las limitaciones que pueda tener, el número de profesionales que pueda haber en el centro, el protocolo se abre y pasa a ser una actuación de grupo. Ya no es un solo profesor el que tiene que analizar el caso, sino 2. Además, dentro de lo que serían las actuaciones del profesorado, entran a formar parte de la investigación y del análisis de los hechos y de las posibles soluciones y de los planes que luego se tengan que hacer de seguimiento de la actuación. También los orientadores, los trabajadores sociales, el tutor del alumno, es decir, pasa a ser el protocolo de una actuación individual por un profesor a una actuación grupal que trata de proteger desde distintos puntos de vista al alumno. Y esa sí que ha sido una modificación importante que creo que le ha dado además a los orientadores y a los departamentos de orientación una preeminencia en las actuaciones de prevención, por un lado, de detección y luego de intervención en los casos de acoso. Claro, pero la tutoría no está suficientemente respaldada por la Consejería de Educación, en mi criterio. Hay centros que no tienen el departamento de orientación completo, trabajadores sociales o profesores técnicos de servicios a la comunidad no hay en todos los centros. Hay que empujar en todas las direcciones, no solamente en los protocolos y en la solución del problema. Vamos, si os parece, primero, seguro que tienes algo que apostillar y luego te quería yo formular una pregunta muy concreta. Mira, en primer lugar, bueno, comentar que en relación a si los centros se ponen de perfil o no, Fundación ANAR, junto con Mutua, como bien conoces, Lorenzo, ha analizado un total de 60.408 llamadas de los años 2012, 2013, 2014, 2015 y bueno, pues en concreto hemos analizado un total de 1.363 casos en los que había víctimas de este tipo de acoso, ¿no? Entonces, a partir de ahí hemos hecho unos estudios que además invito a todo el mundo a que pueda descargarse a través de la página de No Más Bullying. No en bullying. La cual, ¿perdón? No bullying. No bullying. En la cual, bueno, y también a través de la página de la Fundación ANAR, esos estudios nos permiten hacer un análisis en profundidad sobre qué es lo que está ocurriendo, ¿no? O por lo menos cuál es la percepción, ¿no?, que tienen las víctimas. En relación a si actúan o no actúan, resulta que los resultados lo que nos indican es que hay buenas noticias. El 75% de las víctimas reconoce que efectivamente en los centros escolares se han tomado medidas. ¿Dónde está el problema? El problema radica principalmente en la percepción que tienen las familias de si esas medidas han sido o no suficientes o han sido efectivas para tratar de resolver el caso que tenían entre manos, ¿no? Entonces, ahí realmente lo que descubrimos es que el 74% de ellos no están satisfechos con las medidas que se han adoptado. ¿Y por qué? Indagamos también en las causas, ¿no? Y la razón principal tiene que ver con que la mayoría de los casos consideran que han sido insuficientes porque lo que han hecho ha sido principalmente hablar con la víctima, hablar también con los agresores. En algunos centros se llevaron a cabo medidas punitivas contra el agresor y en un 10% de los casos incluso se recomienda, o sea, se genera una expulsión del centro escolar del acosador. Pero nosotros vemos ahí que hay algo que en muchas ocasiones se produce, estoy seguro que desde los centros escolares lo estáis viendo constantemente, también desde la inspección, y es que, bueno, nos pasa que en general en la sociedad, de hecho, cuando vamos a dar las charlas, estas charlas de las que hablaba antes Lorenzo, ¿no?, en la que más de 100 centros escolares estamos llevando a cabo, bueno, pues digamos, más que charlas, en realidad son sesiones interactivas, intentando promover y que entiendan y que generar una prevención real sobre lo que es el acoso. Una de las cuestiones esenciales que nosotros llevamos ahí es
que el problema es de todos y tenemos que resolverlo entre todos. Y que si no nos implicamos todos, y eso es lo que les decimos a los chicos, hablamos de la cohesión del grupo. Es decir, aquí no hay espectadores, víctimas y agresores, sino que este es un problema de todos. Todos podemos ser víctimas en algún momento y tenemos que resolver el problema entre todos. Pero ¿qué nos pasa en el mundo adulto, ¿no? ¿Qué ocurre en el mundo adulto? Pues que en muchas ocasiones, pues los padres, cuando llegan al centro escolar, están asustados por lo que acaban de descubrir, a lo mejor son años de padecimiento de su hijo, no sabían lo que estaba pasando y cuando llegan pues sobrereaccionan. Y esa sobrereacción provoca que el centro escolar también se sienta a la defensiva y se ponga a la defensiva. Y eso es lo que nos dicen los padres, ¿no? Es decir, parece que están a la defensiva, hay falta, parece que no se están involucrando sobre el caso, sobre el problema. En cambio, cuando vemos que sí existe satisfacción, la satisfacción principal no es tanto que el protocolo haya sido riguroso, se haya hecho tal, se tenga estas medidas, sino que ellos se sienten partícipes de ese protocolo y han sentido que existe por parte del centro una preocupación real sobre su caso. Entonces, quizá a veces nos estamos centrando mucho en si el caso exactamente era un caso de bullying, o si lo que había ocurrido no lo era, o si es un problema de convivencia, cuando a lo mejor lo que realmente es importante es que tomemos conciencia de que cuando vayamos al centro, a veces los profesores también nos cuentan y nos dicen, es que no se puede imaginar, claro, yo no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo, aquí viene una madre diciendo que quiere denunciar, que cómo puede ser que actuemos de esta manera, ¿no? Entonces, claro, lógicamente el profesor en ese momento pues reacciona pues a la defensiva, como han comentado los padres por otro lado, ¿no? Y la clave esencial es que tomemos conciencia de que desde el momento cero en el que sepamos que hay una situación de bullying en la escuela, debemos de acudir al centro, sentir que entre todos tenemos que buscar una solución, que esa es la clave, es decir, que hay que buscar la manera de implicar a los padres para que los padres entiendan también esos protocolos, qué medidas, qué pasos se van a adoptar, por qué se adoptan estas y no otras medidas, que ellos vean que realmente existe esa implicación dentro del centro y probablemente nuestros datos en este sentido nos ayuden a descubrir que esa es la clave esencial, es decir, que seamos coherentes con el mensaje que estamos dando a los niños, ¿no? Le estamos dando a los adolescentes, ahí está Graciela, que es la responsable del proyecto del Buen Trato, ¿no? Y del proyecto de bullying está también Ana Esther, y ellas nos lo cuentan en el día a día, dice, es que tenemos una coherencia a veces interna que dice, te estás diciendo a los niños, está en cómo nos implicamos todos en la búsqueda de la solución, en que ellos además son valientes en muchas ocasiones, se atreven a poner y entender que no son chivatos, sino que tienen que ir al profesor y contar, y que además ahí es donde estamos buscando las soluciones, y en cambio luego nosotros como adultos, qué falta de coherencia a veces, ¿no? Que lo que hacemos es pelearnos entre nosotros, que si la denuncia, cuando lo que falta es esa implicación, ¿no? Bueno, has dicho muchas cosas interesantes con las que estoy de acuerdo además. Claro, a mí me produce cierto malestar incluso utilizar la palabra víctima, porque es que un alumno para mí es un tesoro y de entrada tan tesoro es el que está sufriendo como acosado, digamos, como inicialmente el acosador. Yo me he encontrado muy pocos casos a lo largo de mi vida de alumnos perversos. Hay que ver la situación, pero la familia cuando acude al centro lo que quiere es que el centro le dé la razón. O sea, si se reúne todo lo que se tiene que reunir, en mi centro hemos tenido un caso reciente, además, y la conclusión es que no entendemos que haya acoso por ningún lado, eso no lo deja contento a la familia, ¿no? Eso por una parte. La familia parte de un prejuicio que entiendo muy bien, porque yo tengo hijos y han sufrido también situaciones desagradables en su centro, ¿no? Bueno, eso no tiene solución. O sea, si el centro dice, perdona, pues es que a lo mejor el comportamiento de tu hijo o de tu hija tiene que modificarse, ¿no? Porque tiene problemas de adaptación social o porque tiene... Eso la familia no lo va a admitir nunca. Y entonces llegamos verdaderamente a un callejón sin salida porque la administración o todos le hemos prometido a la familia una solución. Y además le hemos prometido una solución fácil y le hemos convencido de que se puede llegar a ella. Y no es fácil ni normalmente se puede llegar a ella. La otra cara de la moneda es lo que decías, es una responsabilidad de todos. Y yo creo que el acoso se solucionará más cuanto más seamos capaces de crear un centro confortable para los chicos. Yo prefiero hablar de clima escolar en vez de acoso, ¿no? Porque un centro que tiene una red tejida, por ejemplo, de participación, un centro donde hay una junta de delegados que trabaja, donde las clases tienen sus asambleas, donde hay un programa de alumnos ayudantes o mediadores, por ejemplo, donde en los grupos se teje una red en la que sea muy difícil que se infiltre un acosador puro, ¿no? La cosa funcionará mucho mejor, ¿no? Una vez que se produce,
Por supuesto que hay que seguir los protocolos, por supuesto que hay que hacer todo lo que se pueda, porque lo cierto es que se producen las situaciones. Yo me imagino que de una u otra manera todos los centros pasamos alguna vez por esa experiencia, ¿no? Y en ese caso, pues no hay más remedio que hacer las cosas de manera pautada, ¿no? Pero hay mucho que pensar antes, ¿no? Y lo decías muy bien, es una responsabilidad de todos, y o nos implicamos todos, o se implica todo el grupo, todo el tercero A, tutores, equipo docente, o por supuesto alumnado, ¿no? O no llegamos a una solución. Y ¿no? además has dicho una cosa que yo creo que es esencial. Nosotros desde Fundación ANAR además también insistimos mucho en esto, ¿no? Es decir, sobre todo cuando hablamos de edades muy tempranas, ¿qué es lo que ocurre, qué le está pasando a un niño para que agreda de la forma en la que muchas veces lo hace a otro niño? Claro. Es decir, que parece que ponemos claramente ahí el acento en que el agresor, la palabra por eso decías tú el tema de agresor, y efectivamente muchas veces el agresor es una víctima a veces de acoso que ha sufrido él, otras veces estamos hablando de casos en los que tienen claros déficits o tienen otro tipo de problemas, o en otras ocasiones incluso han vivido la violencia intrafamiliar. Y lo que hacen es reproducir modelos, a veces víctimas de violencia de género, en el que ven cómo claramente el padre está agrediendo a la madre, y estos niños han aprendido a utilizar, a instrumentalizar la violencia como un medio para obtener un fin o para imponer, y bueno, pues lógicamente lo utilizan y reproducen ese tipo de modelos. Por eso nosotros, por ejemplo, entendemos esencial que desde el momento en el que ves al agresor y la víctima, entiendo que a la víctima, por supuesto, hay que atenderla, hay que darle esa atención que necesita. La clave está en la implicación. O sea, no es tanto seguir exactamente el protocolo, sino desde el momento en el que, por la experiencia de lo que dicen los estudios que hemos realizado, ¿no? Es decir, centrémonos en darles esa atención, a escuchar y que vean que realmente estamos implicados en resolver el caso. Ojalá y se quede en un caso de convivencia y no tenga que ser un caso de acoso. Oye, disculpad, desde luego el problema tiene muchas aristas, pero yo no quería, desde luego, por un lado, desde el lado del acosado y desde el lado del acosador, ¿no? Yo no querría ampliarlo demasiado y yo creo que nos debemos centrar en este caso en la víctima, ¿no? Entre comillas, Rafael, y desde luego en el tratamiento de su situación, ¿no? Yo voy a orillar las preguntas que tenía planteadas, que había estado preparando, y me voy a centrar en la de dar salida a las personas que nos han decidido acompañarnos esta tarde, porque hay muchísimas y veo que siguen llegando, ¿no? Una consideración rápida. Sí. De acuerdo con lo que decís, las nuevas actuaciones y la nueva documentación que se ha generado, evidentemente, si hay un acosador y hay un daño y hay un acosado, se aplica un decreto sancionador. No tiene por qué ser siempre la expulsión, ni mucho menos, ya lo sabes, hay muchas medidas educativas, hay muchos análisis previos que hacer, pero precisamente la modificación del protocolo lo que hace es que ahora las actuaciones se realizan actuaciones con la víctima y con el acosador, y tiene que haber un plan específico que tienen que desarrollar los centros, además de toda la prevención que es obligatoria desde las últimas instrucciones y las modificaciones de los planes de convivencia y de los planes de acción tutorial. Tiene que haber, cuando se detecta un caso específico, lleve o no lleve al acoso, lleve o no lleve a una sanción, y sea cual sea el tipo de sanción de las que están predeterminadas y tipificadas en el decreto 15/2007, tiene que haber un plan específico de actuación con la persona que sufre el acoso y con la persona o personas o grupos, porque a veces son grupos y a veces hay una violencia gratuita también, y hay que decirlo, y una violencia cruel, gratuita muchas veces en las redes y por alumnos más jóvenes de lo que podemos pensar en algunos casos. Hay que centrar, por ejemplo, las edades del acoso, los cursos del acoso se centran fundamentalmente quinto, sexto, primero y segundo, datos certificados por las direcciones de los centros y por los servicios de inspección educativa. Ya digo, hay que actuar con el acosador, hay que actuar con el acosado, y en su caso, si hay que sancionar, se sanciona dentro de lo que son las sanciones educativas, teniendo siempre en cuenta lo que dice el decreto, las consideraciones de la víctima, las características de la víctima y la edad de la víctima. Perdón, de la persona, no de la víctima, sino en este caso de la persona, del acosador. Simplemente quería puntualizar eso. Continuando contigo, el profesorado ¿está preparado suficientemente para detectar, gestionar y tratar estos casos? Vamos a ver, el profesorado, Rafael, y eso sí. Evidentemente se necesita formación. Lo que se ha puesto en marcha ahora por la Comunidad de Madrid es una serie de cursos de formación
en dos líneas, una serie de cursos presenciales en los que se trata en casi todos los cursos de manera transversal el acoso escolar, para la prevención, para la detección, cursos específicos. Se han incluido en los cursos del profesorado en prácticas, unos cursos obligatorios que tienen que hacer los profesores de la enseñanza pública que acceden a los cuerpos de primaria y de secundaria. Uno de los módulos de formación es un curso de detección de prevención del acoso. Y luego se han habilitado por parte también de la Administración de la Comunidad de Madrid unos cursos MOOC, unos cursos masivos online, para que puedan participar todos aquellos profesores que puedan o que estén interesados en esto. Formación, pues nunca va a ser suficiente y siempre habrá alguien que no tenga la formación suficiente y que diga, pues mira, yo es que no me siento preparado y necesito apoyo. Es verdad que se ha tratado de abrir el abanico con toda esta serie de profesionales que ahora tienen que actuar en el caso de apoyo al caso de acoso, y luego además también lo que se ha puesto a disposición todos esos cursos de formación. Seguramente serán insuficientes y seguramente habrá que hacer más, pero bueno, se va avanzando en esa línea. ¿Tu opinión, Rafael, respecto a esa capacitación? Estoy de acuerdo con lo que dice Andrés. Se está haciendo un esfuerzo en formación muy importante, ¿no?, en los últimos años, este curso especialmente, ¿no?, porque se ha convertido en un tema efectivamente social que está en boca de todos, ¿no? Pero esa formación, el profesor de música de mi instituto tiene 300 alumnos. Es una broma hablar de observación individual, ¿no? Supongo, ¿no? Sin duda. Tenemos grupos de bachillerato con cerca de 40 alumnos. No digo que sea lo general, puede ser una excepción, pero existe, ¿no? Tenemos grupos de primero y segundo de la ESO con 30 alumnos, a veces uno o dos más, y con 3, 4 alumnos de necesidades educativas especiales. Yo insisto, perdonad que me ponga pesado, pero es que hay que empujar en todas las direcciones. Es que si quieres ser un buen observador del acoso, tienes que tener formación, pero también tienes que tener capacidad. Disponibilidad. Se está haciendo mucho en formación, pero no se está haciendo tanto en capacidad. En el momento en que un profesor tiene que hacer un seguimiento individual de más de 100, de 150 alumnos, pues tiene muchas limitaciones. Piénsese, por ejemplo, que un tutor de primero de la ESO o de segundo, que efectivamente, como decía Andrés, son cursos delicados, puede ser un profesor que les dé 2 horas, porque resulta que las asignaturas que tienen desdobles no pueden ser tutores, ¿no? El profesor de inglés no puede ser tutor, el profesor de lengua no puede ser tutor, el profesor de matemática no puede ser tutor, es tutor el de educación física, que los tiene 2 horas a la semana, o el de música, que los tiene 2 horas a la semana. No es suficiente. ¿Cómo va a conocer a sus 30 chicos con 2 horas de clase a la semana y 1 hora de tutoría, ¿no? Creo que se está haciendo un esfuerzo, pero la sociedad, no digo el Gobierno de la Comunidad de Madrid, no digo la Consejería de Educación, que también. La sociedad tiene que ser consciente de que si reclama unos determinados estándares de calidad en educación, tiene que poner los medios. Insisto, no el Gobierno de la Comunidad, la sociedad tiene que poner los medios. La sociedad tiene que sacar conclusiones de la meta que se ha propuesto, ¿no? Y si se ha propuesto una enseñanza de calidad, pues tiene que poner los recursos. No, cómo lo haga es discutible, pero la problemática tiene muchas derivadas porque, bueno, no solamente es la capacitación del profesor, sino también si la propia sociedad le ha restado al profesor algo del respeto que realmente merece o que tenía antes, ¿no? Eso es el preámbulo de la Ley de Autoridad del Profesor de la Comunidad de Madrid, la consideración social del profesor y la caída de esa consideración social del profesor. Benjamín, en muchas ocasiones, una vez ya se ha atajado el problema y ha cesado el acoso, el chico o la chica afectados por el mismo no dejan de sufrir sus consecuencias, en el sentido de falta de amigos, cerca de capacidad social, trastornos alimenticios, fracaso escolar, e incluso temas todavía peores como pudieran ser intentos de suicidio. Desde tu capacitación profesional, desde tu experiencia como psicólogo, de haber tratado chicos y chicas en esta y en otras situaciones, por los programas, por la labor que desarrollas desde la Fundación ANAR, yo sé que es muy complicado que ahora te aventures a dar un consejo a los padres que están viviendo estas circunstancias, ¿no? Pero ¿cuál podría ser la pauta general de ayuda desde el punto de vista de los padres, por supuesto?
¿Qué se les puede sugerir? ¿Qué se les puede aconsejar? Hombre, hay bastantes ¿Cómo consejos que conducirse? sí que sabemos que pueden resultar efectivos, ¿no? El primero, yo diría que no vayan buscando ya el cambio de centro escolar, que eso es una de las cosas que primero... y pensando en la denuncia, ¿vale? Es decir, nosotros vemos muchas veces que hablan con nosotros y nos dicen, por favor, dígame dónde tengo que denunciar y además, bueno, pues, cómo puedo hacer para cambiar a mi hijo de colegio porque está sufriendo acoso, ¿no? O sea, esa sobrereacción que además es una de las razones que temen los propios niños cuando nosotros analizamos el por qué no se han atrevido a contarlo o de media tardan entre 1 año y 2 años en contar que han vivido el acoso, es porque tienen miedo a la sobrereacción de los padres, a que eso les cause mayores problemas o a crear problemas ellos, que porque en muchas ocasiones, claro, los pobres pues consideran que de alguna manera han podido hacer algo y ser merecedores de esto, ¿no? Entonces, evitar esa sobrereacción, que reaccionen con tranquilidad, que escuchen lo que les está contando su hijo y que sean conscientes de la importancia de unirse al centro escolar para buscar una solución al problema, ¿no? Como segundo paso esencial, porque además hay que decir una cosa, en el estudio, en profundidad, lo que descubrimos es que aproximadamente el 10% de las familias consiguen el cambio de centro escolar. Pero el 83% de los chicos que han cambiado de centro escolar vuelven a sufrir acoso escolar, o sea, es una medida totalmente ineficaz, en el nuevo centro al que va. En cambio, lo que sí se demuestra como más efectivo es el hecho de que ellos adquieran habilidades sociales necesarias, básicas, competencias, para poder defenderse de otra posible situación de acoso. Es decir, ¿qué ocurre? Muchos de ellos pues es que son años de tortura, es que son años de escarnio público. Y estos niños van generando problemas en su autoestima, progresivamente se van quedando aislados socialmente, van sintiendo que por alguna razón real son rechazados y se acaban creyendo una idea que se repite mucho, decimos los psicólogos, que sea o no cierta, acaba uno creyéndose que es verdad. Y esto les pasa en muchas ocasiones. Entonces, el retraimiento social es una de las consecuencias que llevan posiblemente también al nuevo centro, porque son niños que han perdido habilidades. Entonces, una de las medidas más efectivas es que reciban tratamiento psicológico. Y para ahí es muy importante el tema de la orientación. O sea, en los centros escolares pues existe la figura del orientador y que busquen el apoyo del orientador escolar, que es un psicólogo especializado que puede ayudar a generar las pautas, las habilidades necesarias. Y si no es suficiente, pues que busquen una ayuda terapéutica. Curiosamente, siendo esta una de las medidas más efectivas, tan solo el 18% de las víctimas han recibido tratamiento psicológico. Siendo, insisto, una de las cosas que mejor pueden hacer los padres para prevenir que en el futuro su hijo vuelva a tener. ¿Por qué? Porque las razones, cuando empezamos a ver cuáles son los motivos que provocan el bullying, el principal de todos ellos, el más numeroso, es el que tiene que ver con las diferencias físicas. Es decir, pues alguien es acosado por tener las orejas de soplillo, por ser alto, por ser bajo, por ser gordito, por llevar gafas. Entonces, como esas características físicas, claro, nadie es igual, todos somos diferentes, ¿no? Lógicamente, y el respeto a las diferencias es la clave. Lógicamente hay que dar formación en el centro escolar, pero él también va a tener que saber cómo defenderse ante ese tipo de situaciones si vuelve a reproducirse ese tipo de fenómenos, ¿no? Entonces yo les diría a los padres que es esencial que valore a su hijo un experto, que es muy importante, por supuesto, la denuncia, si es que tienen que llegar a ponerla, porque a veces que hay agresiones en las que efectivamente si el agresor tiene mayor de 14 años y son agresiones claras hay que llegar a poner la denuncia, ¿no? Pero que todo eso puede ser importante, pero lo más importante es que atendamos a lo que le va a quedar, porque luego esas secuelas quedan, si no, pues para el resto de su vida. Y es esencial que él sepa cómo resolver este tipo de conflictos. Sin duda. Andrés, una vez ya se ha llegado a la conclusión en ese procedimiento que antes has descrito de que realmente se está produciendo una situación de acoso escolar,
Por cierto, también sería interesante si muy brevemente nos pudieses diferenciar, pues porque muchas veces, me imagino, habrá una denuncia entre comillas, por supuesto, ¿no? Alguien se dirige al colegio denunciando un caso de acoso escolar cuando no es acoso escolar, es otro tipo de conflicto que se está produciendo, ¿no? Pero una vez se ha llegado a la conclusión de que se está produciendo un caso de acoso escolar, me gustaría saber cómo, me gustaría saber a mí, no, porque lo ha formulado alguien del auditorio, pero yo creo que es muy interesante, cómo se actúa ante los padres del acosador. Del acosador. Bueno, vamos a ver, una vez que se ha determinado por la aplicación del protocolo que hay acoso, se abre un procedimiento administrativo sancionador, que es el procedimiento que regula el decreto 15/2007 en el artículo 14b. Es decir, se realiza un procedimiento sancionador y al final puede haber una sanción, no puede haberla, puede ser de diferente tipo esa sanción. Con los padres del alumno acosador, a veces lo que nos encontramos, o muchas veces lo que nos encontramos, es la resistencia a considerar que su hijo es un acosador. Claro, el acoso genera conflicto, y genera un conflicto no solo con el centro, muchas veces entre los padres y entre los alumnos. Hay relaciones que se deterioran o que pueden venir de fuera, esas relaciones deterioradas. Entonces, muchas veces el centro lo que va a tener que hacer es trabajar con esos padres, primero para que se asuman las acciones que está realizando su hijo, pero también para la modificación de conductas, para el cambio de comportamiento, para la resolución pacífica de los conflictos. Todo eso actualmente se tiene que plasmar en un documento, es un documento que iría anexo al protocolo en el que el centro determine cuáles son. Primero la sanción, pero no solamente la sanción, como bien dices. Es verdad que cuando hay un acoso físico, cuando hay un acoso de sangre, cuando hay un acoso que causa daño, que causa lesiones, que causa coacciones, cuando hay un acoso que está, como en la mayoría de los acosos que hay, referidos a un tipo penal y el alumno tiene más de 14 años, además de la sanción administrativa, puede terminar en un procedimiento penal, como de hecho ocurre. Entonces, lo que ocurriría es que, además de esa sanción, dependiendo también y contextualizando de cuáles sean los daños que se han causado, porque hay una instrucción de la Fiscalía del año 2005 que determina que no siempre si tenemos que ir a una sanción penal, aunque haya un hecho que pudiera ser considerado como tipificación penal, sino que hay que hacer muchas medidas educativas. Que el alumno asuma lo que ha hecho, que se ponga en lugar del otro, que se trabaje la empatía, que se trabaje esa resolución pacífica, que se trabaje el diálogo. Todo eso es lo que nos dice el nuevo protocolo que se va a tener que plasmar en un plan específico, para evitar en muchos casos ir a esos procedimientos penales, que por otra parte son obligatorios, es decir, es que el anexo 7 del protocolo es la comunicación a la Fiscalía de Menores cuando los alumnos son, o en el caso que fueran mayores de edad, como también ha ocurrido, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, si el acoso no es simplemente una exclusión social, y no digo que la exclusión social sea simple, porque puede causar graves efectos en la personalidad del niño que lo sufre, del joven que lo sufre, pero la exclusión social no es un delito, pero si es una amenaza, si es una coacción, si es un daño físico, si es de tipo sexual, pues puede ser violencia de género entre adolescentes, que también ocurre, o la difusión de imágenes y pornografía por la red, que también ocurre, el nuevo delito que recoge el Código Penal del sexting, o ese acoso del 172 tercero, que es el que nos puede definir los elementos del tipo, es decir, una actuación reiterada con intención de dañar, con un patrón de conducta y con una posición de superioridad por parte del que lo ejerce, pues evidentemente tendríamos que ir a esa sanción y a ese tipo penal, que desde luego no es lo más adecuado en el ámbito escolar, pero bueno, que ahí está, y que entre los 14 y los 18 años se puede dar. Bueno, de hecho, comentaba recientemente en una entrevista la juez de menores en Madrid, que bueno, indudablemente tenemos una edad penal, que es la que es, pero en el caso de la responsabilidad civil de los padres, en fin, el tema tenía el peso era muy importante, y que conocía algún caso de que algunos padres habían tenido que vender la vivienda en la que vivían para, en el caso en concreto de una víctima, poder hacer frente a las responsabilidades civiles que le había impuesto el juez. En el caso de, además, que era una chica, creo recordar,
pues que como consecuencia de una situación de acoso que había derivado en agresiones y al final en una más grave, pues había tenido una pérdida del glóbulo ocular, que bueno, que te habían tenido que vender la casa. Es que, bueno, eso es muy importante y a veces no caemos, o algunos padres no caen, o algunos docentes no caemos en las responsabilidades civiles y penales que se derivan de un caso de acoso escolar. Pero no solamente los padres. Es curioso, a mí cuando hace poco un caso de acoso en Alicante, salió en el periódico El País, bueno, en varios periódicos, ¿no?, en el que se ponía como noticia que unos padres habían tenido que pagar 2.500 euros por un caso de acoso de unos niños hacia otros. Es que es lo normal, es la aplicación del Código Civil pura y duro, además del Código Penal. Pero es que los centros también incurren en responsabilidad. Cuando antes hablábamos, los centros se ponen de perfil. Es que los centros no se pueden poner de perfil porque en 1903 la responsabilidad objetiva de los centros educativos respecto a los daños que se causen por el hecho de ser centros educativos, y mucho más si es por causa de inacción por parte de los centros, derivan en responsabilidades económicas, en responsabilidades pecuniarias. Es decir, estaríamos hablando ante un caso de acoso de una responsabilidad civil del centro, del tutor, del profesor. Hay sentencias que imponen responsabilidades pecuniarias, como dices, de una casa, de 40.000, de 10.000, de 5.000 o de 6.000 euros, y no hay más que ver las sentencias de las audiencias provinciales de Madrid, de Barcelona o de Murcia. Como ha habido. Recientemente ha habido una en Segovia que era de 12.000 euros. Pues es que es lo normal, es decir, es la aplicación del artículo 1903 del Código Civil y la aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. Lo que pasa es que luego los jueces determinan qué parte de responsabilidad puede tener el tutor que ha actuado mal o que no ha actuado, o el centro que no ha actuado, que se ha puesto de perfil, o el centro ha actuado, pero los padres son responsables porque ha ocurrido fuera de casa. Hablábamos del fuera del centro, hablábamos del ciberbullying. El ciberbullying, cuando lo ves antes, se puede producir, y de hecho se produce normalmente. Es muy raro que haya un ciberbullying dentro de un centro, se produce fuera del horario escolar, a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, en vacaciones. Y eso genera también una responsabilidad civil si hay unos daños morales que tienen que ser resarcidos por el niño que lo sufre. Es decir, estás hablando de un daño que además está objetivado, y precisamente estamos en una casa en la que yo creo que conocéis bastante este tema, porque se está aplicando el coeficiente por algunos juzgados a la hora de determinar cuáles son los daños morales, el coeficiente que regula para los accidentes de tráfico. Es decir, como no sabemos el baremo de accidentes de tráfico, está determinando cuáles son los daños morales en casos de ciberbullying. Es decir, porque el centro no ha actuado. Vamos a ver, uno de los casos. Además es un caso de libro que ocurrió en Madrid. Hay una serie de un acoso que se produce a lo largo del tiempo, un acoso sostenido, un daño moral e incluso daños físicos permanentes, es verdad que no muy graves, pero sí continuados durante un tiempo. Una inacción por parte de un tutor, y eso lo hemos detectado en varios centros, de un tutor que no se lo comunica al jefe de estudios. Cuando se lo comunica, no actúan diligentemente. Al final, el juez determina que al cabo de 12 meses de acoso, el centro no ha actuado todo lo diligentemente que tenía que actuar. Por lo tanto, es responsable por esa inacción de los daños morales que ha sufrido ese alumno. Sin embargo, cuando el centro actúa diligentemente, es verdad lo que decías, hay padres que van buscando otra cosa, o pueden ir buscando otra cosa, que le cambien el centro, o, en algunos casos, incluso buscar una responsabilidad civil. Hay otras sentencias de otros jueces que dicen lo contrario. Mire usted, en 2 meses el centro ha actuado. El centro ha actuado, se lo ha puesto en conocimiento de la inspección. La inspección lo ha puesto en conocimiento de servicios centrales de apoyo, de ayuda. Ha actuado, a lo mejor no como usted quería, ni con la resolución que usted quería, porque muchas veces no va a satisfacer la resolución en relación a un caso de acoso, la resolución que se da por parte del centro a los padres de un alumno, pero sí ha actuado, por lo tanto, no ha lugar a esos daños morales. Y las responsabilidades civiles y penales están ahí. Benjamín, ¿el cambio de colegio es una solución? No. ¿O cuándo se debe tomar? Bueno, ¿cuándo se debe llegar a dar ese paso? Yo diría que hay una diferencia según los datos. Pues claro, al final te encuentras con que se va del colegio el acosado y los acosadores siguen viendo. No. Desde luego, o sea, desde cualquier punto de vista, realmente al que está siendo víctima no le conviene el cambio de centro. O sea, eso es concluyente según los estudios. Sí, ¿por qué? Es decir, primero porque se le revictimiza de nuevo, es él el que tiene que cambiar de centro. O sea, además de estar siendo víctima del acoso durante 2 años, finalmente tiene que ser él el que cambie, que se desarraigue y que además luego tenga que estar perjudicado viajando todos los días para ir a un centro que está más lejos del que le pertenece, ¿no? Eso en primer lugar. Segundo, y muy importante, como decíamos antes, porque no es una medida efectiva. O sea, ahí se ha demostrado claramente que
en más del 80% de los casos, volvieron otra vez a sufrir acoso, como he comentado, ¿no? ¿Qué tanto por ciento? Entonces, más del 80% de los casos vuelven otra vez a sufrir acoso allí donde cambian. No ocurre así en el caso de ciberbullying, ¿eh? En el caso de ciberbullying, curiosamente, ahí el cambio de centro podría ser más efectivo. Hablamos de un 30% de reincidencia exclusiva. Y eso que en el caso de ciberbullying podría parecer que, bueno, pues a través de las nuevas tecnologías, pues es más fácil que les sigan al centro escolar nuevo. Pero curiosamente, ahí las causas no tienen que ver con el principal motivo de las diferencias físicas de las que hablábamos antes, sino que tienen que ver más con el deseo de venganza. Parece ser que el deseo de venganza es el principal motivo entre las personas que han sufrido ciberbullying, ¿no? Entonces, efectivamente, no. Mira, quería retomar, si no os importa, un momento, una pregunta que hacías antes en relación al tema de si la formación es o no es efectiva, ¿no? Y si es suficiente la formación que se recibe. Pues, bajo mi punto de vista, claramente no, ni para el centro escolar, ni para los profesores, y posiblemente pasemos años, generaciones, hasta que tengamos la formación necesaria. Vamos en el buen camino, en el sentido de que por lo menos se toma conciencia de que necesitamos una formación. Hace poco, hablando con el sociólogo del Centro de Estudios de la Fundación ANAR, me comentaba que parece ser que las generaciones de los años 70, 80 y 90 en nuestro país no aprendieron bien inglés. Y no aprendieron bien inglés básicamente porque los profesores que daban clases, porque ya eran obligadas a dar clases, no sabían hablar bien inglés, mayoritariamente. Entonces, claro, por supuesto habría contadas excepciones, pero a ellos tuvieron que recibir formación y fueron años de formación hasta que ahora ya tenemos ese nivel de bilingüismo que permite que en muchos centros escolares los chicos aprendan inglés de forma natural y nada que ver con ese fracaso generacional, ¿no?, de esos años. Bueno, pues posiblemente, traído a este tema, estemos ante lo mismo, porque hablamos de inteligencia emocional, hablamos de competencias emocionales básicas, que muchos de nosotros no tenemos, porque sencillamente las hemos aprendido pues, de nuestros padres, de nuestros profesores, de nuestros modelos de referencia, y no sabemos actuar muy bien correctamente. Muchas veces ves como una madre está corrigiendo a un hermano diciéndole que no pegues a tu hermano, ¿eh? Y le está pegando, la falta de coherencia que tiene que está haciendo eso, ¿no? O a un profesor que dice silencio, pegando gritos, o dando golpes, como contaban otro día un caso, dando golpes en la pizarra o pegando portazos Claro, al final son los recursos que tienen y no se dan cuenta a veces de la falta de coherencia que tiene el hecho de que tú no instrumentalices la violencia para conseguir un fin. Y al final, bueno, pues yo creo que cualquiera de nosotros en el mundo adulto no admitiríamos que alguien nos grite porque consideraríamos una falta de respeto, ¿eh? Está dañando, está agrediendo que alguien nos esté gritando, no tienes derecho a gritarme, ¿no? Pues lo mismo ocurre si tú eres el maestro, si tú eres la persona de referencia o si eres su padre o es su madre. Es decir, vamos a tardar posiblemente generaciones en aprender y a entender lo que es la inteligencia emocional y la resolución de conflictos sin utilizar o instrumentalizar la violencia, que es esencial. Esa es la clave. Pero no solamente es la clave para resolver el problema del acoso escolar, lo es para la violencia de género, que es esencial, el que realmente entendamos que esa relación de igualdad uno no puede imponerla de ninguna otra forma a través de la violencia. Es esencial en el problema que está habiendo también muy frecuentemente, lo vemos en el teléfono ANAR constantemente, de la violencia ascendente de los hijos hacia los padres, hacia los profesores, la falta de respeto a la autoridad. Es esencial para cualquier otro tipo de violencia. Y luego, pues eso, también la violencia intrafamiliar, la que viven los propios adolescentes, ¿no?, a manos de sus propios padres. Entonces, hasta que seamos capaces de entender, de integrar lo que es eso de la inteligencia emocional, que ahora todo el mundo habla de ello, pero muy pocas personas saben de verdad lo que es, ¿no? O lo sabes teóricamente, pero qué difícil es aplicarlo, ¿no? Qué fácil es cuando estamos en el trabajo enfadarnos, porque algo me ha parecido que estaba mal. Pues y qué difícil es, en cambio, entender que lo ideal es que primero nos sentemos, nos comuniquemos, hablemos y evitemos tener ese tipo de confusiones violentas, ¿no? Andrés, habéis comentado, tú también lo has hecho, Rafael, que bueno, indudablemente nadie es perfecto, hay muchísimos niños, muchísimos colegios y muchísimos profesores, muchísimos tutores y bueno, hay veces en lo que no se actúa no porque así lo crean los padres, sino porque al final es una realidad, por los motivos que sean, con la diligencia suficiente, ¿no? Pero ocurre en todos los ámbitos profesionales, empresariales, organizacionales e institucionales de este país y del mundo, ¿no? Quiero decir,
Mutua Madrileña, pues en el ramo de autos, por ejemplo, pues se gestionan, creo recordar, que 1 millón de siniestros al año y, por lo tanto, se cometen errores, aunque sea por una cuestión meramente estadística. Y nosotros tenemos la oficina de atención al mutualista y luego un órgano superior que es el defensor del mutualista. ¿De acuerdo? Mi pregunta es, cuando los padres entienden, pasado un tiempo razonable, que no se está actuando, ya sé que puede ser no con la diligencia que ellos piensan, o que no se está actuando de diligencia, ¿cuál es el camino paralelo o alternativo, si existe, al que pueden acudir, que no sea acudir a un tribunal y poner una denuncia? ¿Existe algo de esto? Bueno, respecto al alumno acosador, es un procedimiento administrativo y los padres pues tienen sus vías administrativas para recurrir. Pues si no están de acuerdo con la resolución que dictamina el centro en relación a la sanción que se le impone a su hijo, pues pueden recurrir en alzada a la Dirección de Área Territorial y si siguen sin estar de acuerdo, pues como cualquier otro procedimiento con el contencioso administrativo. Ese es el acosador. Respecto al acosado, que determina que la solución que se le ha dado no es adecuada, que no se está actuando diligentemente. Bueno, las últimas quejas que estamos recibiendo, que nos remite el teléfono contra el acoso del Ministerio de Educación a nuestro equipo, que somos los que las recibimos en relación a las que corresponden a la Comunidad de Madrid, lo que se hace es que, evidentemente, el Servicio de Inspección, una de las funciones que tiene reguladas en la Ley Orgánica de Educación, es la supervisión y la vigilancia de los centros, ¿no? Además del asesoramiento. Es decir, pues entonces lo que se hace es, por parte de la inspección del centro, todos los centros tienen un inspector de referencia, pues analizar esos procedimientos que se han seguido, analizar cuáles son las soluciones, asesorar en el caso que sea necesario y ver qué es lo que se ha hecho, cómo se ha hecho de otra manera, que no cambiar la resolución de un procedimiento sancionador, que eso no es función de la inspección, pero sí ver qué actuaciones se han llevado a cabo, cómo pueden mejorarse o cómo pueden modificarse. Eso lo haría el servicio de inspección. Es decir, normalmente los padres, cuando no están conformes con alguna actuación de un centro, lo normal es que acudan a ese servicio, al servicio de inspección educativa. Sí, un par de cosas a propósito de lo que Benjamín comentaba antes. Claro, es muy importante que el centro ofrezca modelos de actuación a los chicos, modelos de comportamiento. No es una cuestión solamente de impartir doctrinas, sino que yo creo que un centro que habitualmente se desarrolla con un ambiente de tranquilidad favorece el que las relaciones entre iguales también lo sean, ¿no? Entonces, tenemos que procurar evitar contradicciones. Un profesor no tiene más derecho a gritar que un alumno, o un profesor no tiene más derecho a ser violento con sus alumnos que un alumno, ¿no? En fin, yo creo que eso es muy importante, que el centro que trata de educar a sus alumnos para evitar situaciones de acoso, por ejemplo, u otras situaciones indeseadas, tenga unas normas de funcionamiento, un proyecto educativo, una meta coherente con lo que predica, ¿no? Y por otra parte, respecto a lo que comentabas antes de las familias, claro, la familia normalmente viene buscando una sanción, ¿no? Una sanción hacia las personas que han ofendido o que han acosado a su hijo o a su hija, ¿no? Todo lo que no sea eso normalmente las va a dejar insatisfechas, ¿no? Yo echo de menos en instituciones como las vuestras, ¿no?, campañas para que las familias acudan con confianza a los centros, porque finalmente buscamos lo mismo. Es la frase que más repito a padres y madres cuando vienen a hablar conmigo, ¿no? Tanto en situaciones de acoso como en cualquier otra, lo que buscamos es solucionar la situación para que el chico o la chica puedan estar confortablemente estudiando en el centro, ¿no? Pero hay un mensaje que suena demasiado en la sociedad, ¿no?, y que es el que alimenta esa situación de desconfianza de las familias hacia los centros, ¿no? Yo creo que valdría la pena hacer un esfuerzo en ese sentido, porque lo decía al principio de empezar a hablar, es que os fiéis de nosotros, que nosotros trabajamos bien, trabajamos mucho y trabajamos en la buena dirección. No siempre tenemos el respaldo de las instituciones, me refiero, por ejemplo, a jornadas como esta, ¿no? Pues una jornada sobre el acoso escolar ya es una jornada que pone tintes sombríos en la institución educativa, ¿no? A lo mejor una jornada sobre la felicidad escolar no sería tan así, ¿no? Pero bueno, eso para otro año. Todo hay que ponerlo en positivo y decirte que nosotros también desarrollamos acciones orientadas a poner en valor la aportación del profesor, desde luego, a lo que son la educación de los hijos, a sacarlos adelante y a su contribución al desarrollo del país. También lo hacemos. Perdóname que ponga un ejemplo casi personal, ¿no?
Nosotros teníamos en el centro un serio problema con el uso de los móviles, ¿no? Es verdad que no se pueden llevar al centro, si se llevan al centro tienen que estar apagados, si los chicos salen a la calle lo pueden encender, pero a veces, bueno, en fin, los móviles circulaban por el centro. Naturalmente hay un reglamento de régimen interior, hay unas normas de conducta, hay un catálogo de sanciones para situaciones como esa, al chico se le retira el artefacto, tiene que venir la familia a recogerlo. Bueno, pero la cosa no funcionaba, ¿no? Intentamos hacerlo por la vía creativa, que yo creo que es algo que echamos mucho de menos en los centros, incluso en la sociedad, ¿no? En positivo, vamos a hacerlo en positivo, no vamos a hacer un catálogo de sanciones, vamos a tratar de convencer a los chicos de que es mejor hablar entre ellos que hablar entre ellos con el móvil, ¿no? Lo cierto es que teníamos incluso situaciones de ciberbullying durante el horario escolar, es decir, era muy difícil de evitar que un chico se meta en un servicio y manda un insulto a no sé qué, circulaba algún vídeo que otro, incluso durante el horario escolar, ¿no? Y de hecho yo creo que la única situación de acoso cierta, indiscutible y sancionada en su momento que tuvimos fue precisamente a través del 20, las cuentas aquellas que tuvieron tantos entre los chicos. Bueno, pues hicimos una campaña pues, humorística, perdonadme la anécdota, he traído el ejemplo. Bueno, es una broma, ¿no? Pero hicimos una campaña de este tipo, ¿no? Los profesores nos pusimos esta camiseta, empezamos a circular por los pasillos con esta camiseta que terminaron por avergonzar a los alumnos, ¿no? Este es un célebre relieve ibero que está en el Museo Arqueológico, donde dos iberos se están besando, ¿no? Yo paseaba por los pasillos y decía a los chicos, pues si te la tiene la chica al lado, dale un beso, no estés con el móvil así, hablar, comentar. Bueno, pues se han desterrado los móviles absolutamente. Conseguimos crear un clima que avergonzaba al chico que sacaba el móvil. Es verdad que se relaja, es verdad que tenemos que estar encima constantemente, ¿no? Creo mucho más en las vías creativas que en las vías sancionadoras. Y todo el rato estoy hablando de lo mismo, perdonad porque me pongo muy pesado, pero es que lo creo, lo creo profundamente, ¿no? Es que son las soluciones creativas, sin duda alguna, las que van a dar la solución. Y en relación a lo que comentabas, que simplemente matizar claro que desde Fundación ANAR, desde luego, nuestro objetivo, desde el momento que está hablando con nosotros la persona y nos está contando lo que está ocurriendo, es precisamente que busque la solución de la suma de todos, que es entre todos. De hecho, entre todos era la primera guía que ya en el año 2004 editó Fundación ANAR sobre el acoso escolar. Si no fuera la primera, sería de las primeras que se editó en España. Precisamente, entre todos se llamaba, que es el eslogan de esa campaña, porque el objetivo era precisamente el que nos diésemos cuenta de la importancia que está en la suma de todos para tratar de resolver el conflicto. Claro, ¿no? y como decía antes Andrés muy bien, puesto que el centro tiene una cierta capacidad organizativa, una cierta autonomía de funcionamiento, bueno, nosotros eso nos da una cierta responsabilidad también, ¿no? Entonces tenemos que caminar en esa dirección, o sea, tenemos que abrir espacios para que el equipo de profesores del grupo pueda trabajar, tenemos que crear una red de delegados que se tomen en serio su tarea, tenemos que crear una red de ayudantes, etcétera, y desde luego algunas posibilidades tenemos y no tenemos excusa para quedarnos cruzados de brazos, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo con que, desde luego, es una desgracia que suceda, hay que activar mecanismos de actuación y de solución. Yo creo que también, tanto de apoyo a los afectados como, en fin, ya sé que obviamente nuestro sistema va más bien a la rehabilitación que a buscar el castigo de las personas que delinquen. Pero bueno, al final de lo que se trata es también de realizar una acción previa de prevención. Mi pregunta es la prevención desde el punto de vista de la educación, de la formación de los profesores, de la educación de los niños y también de la actuación sobre los padres, ¿no? ¿Qué estamos haciendo al margen de las charlas que hacemos la Fundación Mutua Valencia y la Fundación ANAR, que obviamente tienen un recorrido limitado, pero qué se está haciendo desde el punto de vista de la administración de los colegios con las dificultades, las carencias también y limitaciones que hay para prevenir acciones concretas, para prevenir el surgimiento de estas situaciones y desde luego evitar atajarlas? Yo creo que vamos a hacer dos cosas. Yo creo que tenemos que contestarlo los dos. Uno, lo que es lo que tú tendrías
que ver lo que estáis haciendo en el centro, porque evidentemente el centro dentro de su autonomía puede hacer múltiples cosas. Lo de la camiseta me parece una idea fantástica, lo que hablaba yo antes de esa evaluación de lo que es la convivencia, de dotar unos espacios para la convivencia, jornadas. Hay institucionalmente me remito otra vez a los materiales que se han generado este año dentro de lo que sería esa web de convivencia de la Comunidad de Madrid, para trabajar específicamente el tema del acoso, no solamente la convivencia, pero sí específicamente el acoso. Se ha generado unos materiales, que además es una de las funciones que tiene el equipo de apoyo contra el acoso escolar, la puesta a disposición de los materiales de los centros para trabajar específicamente sesiones de tutoría, y se han realizado materiales específicos que vienen aproximadamente a ser, si los quieren usar los centros, no es obligatorio usar los centros esos materiales, pero sí están puestos a disposición aproximadamente un 20% de las sesiones de tutoría, que se pueden utilizar todas o no, se pueden coger esos ejemplos o se pueden coger otros, y están temporalizados y contextualizados a las distintas etapas educativas. Hay propuestas de sesiones para educación infantil, para educación primaria y para educación secundaria, algunas que han sido elaboradas por miembros del equipo, y otras sesiones, que algunas se han cogido, por ejemplo, de Fundación ANAR, en las que se proponen una serie de materiales con una serie de objetivos. Es decir, la sesión lleva un material, pues a lo mejor puede ser un vídeo, puede ser un texto, una serie de objetivos y una serie de conclusiones para trabajar en clase la prevención o la detección del acoso, o trabajar, por ejemplo, la empatía, y trabajar cómo pueden sentirse los alumnos, las emociones que sufren o que causan acoso. Eso en cuanto a materiales que este año se han generado, se han puesto en esa página web de convivencia de la Comunidad de Madrid, y luego, evidentemente, los centros en el ámbito de su autonomía, en el desarrollo de su plan de convivencia y en el plan de acción tutorial, pueden realizar todas aquellas acciones que consideren conveniente, y aquellos materiales que, eso sí, previamente acordados, para no llevarnos luego sorpresas, como en algunos casos nos hemos llevado porque algún centro, algún tutor actúa de manera independiente, previamente testados y previamente trabajados por el centro, se pongan a disposición de los tutores y se desarrollen a través de los distintos planes de acción tutorial. Tú a lo mejor puedes hablar de acciones concretas que estáis llevando a cabo, porque estáis llevando, por ejemplo, alumnos ayudantes. Claro, bueno, también es verdad que hay una participación importante de los ayuntamientos, ¿no?, en programas que tienen educativos que ponen a disposición de los tutores para trabajar en clase. Hay actividades de formación del profesorado, como decía Andrés, hay materiales. Yo creo que en ese sentido, precisamente porque se ha convertido en un tema de actualidad, quizás lo único bueno que tiene desde mi punto de vista el que se convierta en un tema de actualidad, el que de pronto pues da un empujón hacia la solución, ¿no? Un empujón parcial a mi modo de ver, ¿no? Por lo demás, en nuestro centro es que identificamos plan de convivencia con PGA, es decir, todo lo que hacemos lo hacemos por la convivencia en el centro, y por tanto es muy importante que cualquier paso que se dé, cualquier actividad que se diseñe, cualquier horario que se regule, cualquier sistema de visita de padres, pues o lo haces para que la gente participe, o estás creando compartimentos estancos que dificultan la comunicación, ¿no? Lo que decía antes de tejer una red en el centro, ¿no? Pues nosotros concedemos mucha importancia a la Junta de Delegados, como os decía, y tenemos desde hace ya bastantes años el programa de alumnos ayudantes, que seguramente conocéis todos, ¿no? Pero brevemente pues consiste en que en cada clase, aparte, digamos, hay la parte institucional, es el delegado o la delegada y el subdelegado o subdelegada, ¿no? Pero luego, además de esas dos personas, hay dos alumnos, normalmente dos, elegidos por sus compañeros. En nuestro centro solo pueden ejercer el puesto un año, porque nos importa mucho que roten, para que muchos pasen por esa situación, que tienen como misión pues ser una especie de observatorio del aula, ¿no? Tienen misiones muy concretas cuando se incorpora un alumno de fuera, por ejemplo, ¿no?, a mitad de curso, ¿no?, facilitarle el ingresar en el grupo, ¿no?, en todos los sentidos, y por supuesto detectar cualquier situación que se pueda producir complicada, ¿no? La verdad es que da muy buen resultado. Como da muy buen resultado también el que el alumno viva el centro como suyo, ¿no? Nosotros estamos ahora en un programa que también yo creo que nos está dando buenos resultados, que es el intentar buscar espacios confortables para los chicos, ¿no?, donde los chicos puedan charlar tranquilamente, puedan hacer sus actividades tranquilamente, no solamente en el patio, sino incluso dentro del instituto. Acabamos de tener
un debate, por así decirlo, sobre el particular, porque hemos habilitado dentro del edificio unos espacios con sofás, con mesas, con puntos de lectura, para que los alumnos en el recreo se queden allí charlando, ¿no? Eso genera de pronto una sensación de caos, pero lo cierto es que es una sensación muy, muy grata, ¿no? Y los chicos lo valoran así. Que los chicos tengan cauces de opinión, que los chicos sientan que participan en las decisiones del centro. Yo a todo eso lo llamaría medidas preventivas, porque creo que verdaderamente el plan de convivencia y el proyecto de centro es exactamente lo mismo. El plan de convivencia, si consta únicamente de actuaciones específicas, de acciones específicas, es un pegote como cualquier otra actividad. No, tiene que ser coherente. O sea, no puede ser que pongamos un plan de convivencia en marcha maravilloso si luego las normas de funcionamiento del centro no comparten ese espíritu, ¿no? Entonces, para mí, verdaderamente el plan de convivencia, como os digo, es el horario que pones a los tutores, las reuniones de profesorado, la forma de atender a las familias. Si tú pones una reunión para familias a una hora en la que no puede ir nadie, pues estás haciendo poco por el plan de convivencia, aunque luego pongas un plan de convivencia que incluye una escuela de familias para impartirles unas charlas sobre no sé qué. Rafael, este programa de alumnos ayudantes es un programa de tu instituto. No, es un programa muy extendido, afortunadamente. Nosotros ni siquiera lo inventamos, ¿no? Nos vamos ni muchísimo menos, ¿no? Nosotros lo tomamos de algunos expertos que nos asesoraron en su momento y bueno, pues cuajó enseguida, pero lo tienen ya muchos centros. Es verdad que como de educación, supongo yo que en cualquier profesión pasa lo mismo, pero se habla de manera tan parcial en los medios, ¿no? Yo de pronto veo en televisión un reportaje sobre los alumnos ayudantes como si fuese el invento del siglo. Los alumnos ayudantes llevan funcionando mucho tiempo, ¿no? Y además ha hecho muy buen trabajo y tiene resultados, ¿no? De hecho, respecto a este programa de alumnos ayudantes, uno de los miembros del equipo, José Antonio Luengo, es el impulsor de este programa y de alguna manera quien lo ha puesto en valor y lo ha trabajado. Oímos mucho hablar del KIVA. Bueno, es que el KIVA es la integración de los alumnos a través de sus capacidades, de los delegados de convivencia, es decir, poner en funcionamiento aquellas normas que tenemos, que si simplemente son normas que están ahí en un artículo del Reglamento Orgánico de Centros, que nos dice que las funciones de los delegados es fomentar la convivencia, trabajar para la convivencia en el grupo, si solo lo tenemos ahí, no buscamos unos alumnos que requieran o que tengan unos determinados perfiles para poner eso en marcha, como habéis puesto vosotros y otros centros, pues no conseguiríamos nada, pero si encontramos aquellos alumnos que tengan aquellas cualidades personales que puedan desarrollar, ayudar a sus compañeros en materia de convivencia y en algunas otras materias, pues por ejemplo con el acompañamiento que decías en determinados casos, pues estaríamos trabajando en esa convivencia como eje vertebrador, como tú bien dices, de todas las actuaciones del centro. Convertir la convivencia del centro, convertir la lucha contra el acoso, pero como parte de la convivencia, en el eje fundamental de nuestras actuaciones, pero no solo porque sea una asociación, como dices, de actuaciones, sino porque lo tenemos interiorizado y así lo transmitimos a los alumnos. Pues Antonio... Fíjate qué interesante, perdona, el programa de ayudantes desde el año pasado en nuestro centro tiene una actividad nueva, a iniciativa de Luengo precisamente, que es que nuestros alumnos ayudantes van a los colegios de primaria de donde salieron ellos para impartir formación a los alumnos de sexto normalmente, de sexto y de quinto, en lo que tiene que ver con el uso de las redes sociales, ¿no? Yo simplemente, ya que habláis del proyecto KIVA y también estáis hablando de los alumnos ayudantes y demás, sí que me parece importante que os cuente la experiencia que tiene Fundación ANAR con un proyecto que ha ganado en el año 2009 el reconocimiento de UNICEF Naciones Unidas por ser un ejemplo de participación infantil. Ese proyecto se llama el proyecto Buen Trato. La palabra buen trato es una palabra unida que trata de ser opuesta al maltrato, por aquello que tú comentabas de poner en positivo, ¿no? Esta es una iniciativa que básicamente consiste en que nosotros vamos a un centro escolar, recogemos a una serie de alumnos voluntarios, creamos un grupo, a partir de ahí en ese grupo las psicólogas expertas, nos decía aquí está la responsable del proyecto, ¿no? Lo que hacen básicamente es darles formación en generar habilidades básicas necesarias de tolerancia a las desigualdades y, por otro lado, esencial, generar las habilidades para resolver conflictos sin utilizar la violencia. Trabajamos los diferentes tipos de violencia, como comentábamos antes, no solamente la violencia intrafamiliar o la violencia entre iguales, sino también la violencia de género o la violencia ascendente, etcétera, las violencias que a ellos les puede estar afectando. Y luego, una vez que estos alumnos han integrado bien y han entendido correctamente esos principios, esos valores que queremos transmitir, van a llevar a cabo esa acción de reproducción de las charlas a través de acciones creativas. Y además en eso son totalmente libres para utilizar la fórmula creativa
que quieran para transmitir esos valores, ¿no? Y ahí encontramos cosas que la verdad es que son absolutamente increíbles y que generan el que realmente se produzca la transformación en todo el centro escolar y la implicación del centro escolar por completo. Porque su objetivo además es ese, es decir, no solamente es transmitir a una clase, sino conseguir que todo el centro escolar al final sepa lo que es el buen trato, claro, e integren lo que es el buen trato. Y entonces te hacen un rap, te hacen una liga, te hacen poemas, escriben un boletín, hacen, o sea, cientos de cosas que ahora mismo sería incapaz de enumerar porque es espectacular, aparte del tema de los alumnos ayudantes, que también provoca claramente grandes cambios, ¿no? Y para ir terminando, para terminar a -4, nos quedan 7 minutos. Hay unas cuantas preguntas referidas a cómo detectar, Benjamín, que el niño o que el chico se encuentra sufriendo, viviendo una situación de acoso escolar. Es algo que mencionaba en su primera intervención Andrés, cuando decía que se ha tardado en detectar, y que estoy recordando, si no me equivoco, que una de las conclusiones del primer estudio que hicimos era que los afectados, no me acuerdo si decíamos de media, pero que podían tardar hasta un año o hasta un curso académico en contar a los padres la situación que estaban viviendo y que estaban sufriendo, ¿no? Sí. ¿Hay alguna forma de detectarlo antes sin que te hagan partícipe de ello tus hijos? Entre 1 año y 2 años salía la media, efectivamente. Descubríamos que el acoso se podía producir en los 11,6 años y la gestación, el inicio, comienza en muchas ocasiones en los 9 años, entre los 9 y los 10 que años. Coincide con las edades que hacía referencia Andrés al comienzo, quinto, sexto de primaria, primero y segundo de la ESO. Lo pero primero, ¿qué síntomas hay? Muy importante, yo diría, también lo digo para el auditorio, ¿no? Para las personas que nos están escuchando, me parece esencial, porque posiblemente no conozcan nuestros recursos, si lo conocían, que no sepan el número, que sepan que dentro es la Comunidad de Madrid es el 116000, que es un número armonizado, 116, perdón, 116-111, que el de 00 es el de los niños desaparecidos, que también gestiona Fundación ANA. 116-111. Es un teléfono, como ya has comentado tú al principio, totalmente gratuito, confidencial, está atendido exclusivamente por psicólogos, todos ellos además han recibido un curso muy largo, hasta 300 horas de formación para poder atender la línea, y están asesorados y apoyados en todo momento por un equipo de abogados y trabajadores sociales. Si se encuentran ante cualquier cosa que les hace dudar, pues por supuesto que sepan que nos pueden llamar. Bueno, volvamos a la forma de detección. ¿Cuáles son las? Básicamente, si observas, por ejemplo, que tu hijo ha hecho un cambio importante en el carácter, es decir, si notas que está extraño, que no es el de antes, si además de eso observas que viene a casa y normalmente o viene con material roto o pérdida de material, si además te dice o empieza a poner excusas que provocan el absentismo escolar, que no quiere ir a clase. Muchas veces cuando son edades muy tempranas es a través de formas psicosomáticas, es decir, ellos observan o te ponen como ejemplo, o sea, como excusa para no ir al colegio, que me duele la tripa, que no me encuentro bien, que me pasa algo. Si empiezas a observar que tu hijo no quiere ir al centro y por otro lado ha hecho ese cambio y notas que está retraído socialmente, que esas son las características más importantes, es decir, que se aísla, que ya no se relaciona como antes, entonces puede que no sea acoso. Todos estos síntomas puede que no se trate de acoso, pero desde luego tu hijo tiene un problema y yo ahí te aconsejaríamos esencial el que acuda al centro escolar, lo ponga en conocimiento del tutor del centro, que trate de concertar una entrevista también con el orientador, y que se vea qué es lo que le puede estar ocurriendo, porque entre la información que tú tienes y la que ellos tienen puede ser que seamos capaces de detectar precozmente un caso de estas características y evitar que llegue a situaciones muy graves. O sea, antes comentábamos sobre qué características, qué cosas le pueden llegar a ocurrir, ¿no? Pues desde, entre otras, como sabéis, las secuelas psicológicas pueden ser muy graves, ¿no? Aparte de daños en su autoestima, que puede provocar en muchas ocasiones que esa persona no desarrolle esas habilidades necesarias para relacionarse bien, incluso en el futuro, depresión, tristeza, por supuesto, ansiedad, pero no olvidemos que un 10% de los casos analizados
o tenían o llevaban a cabo comportamientos de autolesiones, o estaban pensando en suicidarse, o incluso cuando hablaron con nosotros ya estaban con un intento autolítico iniciado. Es decir, que estaban suicidándose en el momento que hablaban con nosotros, bien con pastillas, abriéndose las venas o con cualquier otro tipo de procedimiento. Es decir, el sufrimiento es tan grave, es tan importante, que la detección, si tenemos dudas, llame al 116, 111, hable con nosotros, acuda al centro escolar, porque es mucho más importante no quedarnos con dudas e intentar ver si realmente ahí está ocurriendo algo, que hacer pues como que no ha pasado nada o que esto son cosas de niños o no sé, lo noto extraño, pero no llevo a cabo ningún tipo de medida, no actuó. Gracias. Una última cuestión. Andrés, doble. Cuando llega al centro escolar, los padres plantean esta situación, temen que su hijo, denuncian, exponen que su hijo está sufriendo una situación de acoso escolar por parte de uno o varios compañeros o compañeras, etcétera. Primero, el colegio toma, preguntan, una serie de medidas cautelares mientras se está desarrollando el expediente y segunda cuestión, todos estos procedimientos y protocolos que nos has comentado son extensibles a los centros privados sin concierto, quiero decir. Vamos a ver, respecto a lo primero, las medidas cautelares, pues depende del caso. En el decreto 15/2007 se habla de esas medidas cautelares. Si es un procedimiento en el cual pues hay necesidad de tomarlas porque sea muy grave, porque se necesite apartar a un alumno, se le tenga que expulsar provisionalmente, se le tenga que cambiar provisionalmente de grupo, en fin, hay una serie de medidas que se pueden adoptar que vienen en el decreto, pero claro, hay que circunscribirlas al caso, pues desde una reorganización de la clase a lo mejor o algo así. Bueno, todo esto se puede hacer o no, ya digo, depende del caso. Respecto a la extensión del protocolo, ahora mismo el protocolo ha llevado dos fases, está en una segunda fase. El protocolo se hizo obligatorio para los centros públicos con las instrucciones de inicio de curso, las instrucciones de organización y funcionamiento que se dictan a principio de curso, y se ha extendido con las instrucciones de aplicación del protocolo a los centros sostenidos con fondos públicos. Los centros privados son entidades privadas que pueden utilizarlo o no. Nos consta que lo están utilizando. No es obligatorio, pero es una herramienta, un instrumento que pueden utilizar y que les puede facilitar la labor, pues tanto en cuanto a lo que sería la toma de decisiones como a los procedimientos. Pero no es obligatorio. Para los privados no. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Hemos superado con creces el tiempo que nos habíamos marcado, lo cual les agradezco mucho a nuestros invitados que hayan sido generosos con su participación y su tiempo. Les agradecemos mucho a ustedes que nos hayan acompañado y, bueno, lo que confiamos es que les haya sido de alguna utilidad. Yo creo que al final, más o menos, hemos podido tocar entre el 70 o el 80% de los temas que me han llegado. Lamento que no nos dé tiempo a tratar ese otro 20%. Alguno de ellos también yo creo que son planteables, como el tema de la policía, que vamos a tener una comisaria jefe el próximo día 8 y podremos continuar con ellos. Y bueno, volvía a lo del inicio, si con esta reunión, esta jornada, pues por lo que he visto ha habido un montón de profesores en el auditorio, pues hemos podido ayudarles tanto a los profesores pues para darles alguna pauta o alguna sugerencia o algo para investigar una determinada práctica que se esté desarrollando pueda funcionar, como a los padres que están sufriendo o han sufrido esta situación y todavía no han salido del todo de ellas, pues ya hemos conseguido darles algún consejo o alguna luz respecto a cómo gestionar un poco mejor la situación. Pues desde luego nos alegra el corazón poder haberlo hecho y ya saben, siempre a su disposición. Gracias y buenas tardes.